estando en esto, vamos a contar una historia más. Y esta historia es la de las identidades idiotas. Precisamente hablaban de religiones africanistas y si los asiáticos piensan de tal manera, y dices, pues es que es muy raro eso. No son prejuicios, y son prejuicios de lo más estúpidos. En Estados Unidos, a partir de que Donald Trump habló de que le echó la culpa a China del virus, le echó la culpa de hacer el virus, incluso si el virus hubiera escapado del laboratorio, sigue sin ser un virus fabricado para hacernos daño. Un desastre biológico también lo puede tener cualquiera. Pero cuando esto me ha hecho girarme hacia el lío que tienen en Estados Unidos con las identidades. Sobre todo por esto, a Kamala Harris le dijeron que estaba siendo demasiado cercana a sus raíces negras, pero no estaba siendo lo suficientemente asiático-estadounidense. La madre es indostana, el padre es jamaicano. Y entonces le están exigiendo que equilibre proporcionalmente, supongo que de acuerdo a la cantidad de su sangre, porque esto es muy de la Alemania nazi, de la Nenerve, del nacimiento correcto. ¿Qué porcentaje tienes tú de identidad negra por la sangre que tienes, tus genes, y qué porcentaje tienes de identidad asiática? Y entonces tu accionar político todos los días tiene que equilibrar esos porcentajes. Es como si yo el 14% que tengo de zapoteca de mi abuela tuviera que equilibrarlo con la mayor parte que tengo de español, más las partes que tengo de irlandés y de italiano, que por ahí tengo, ¿no? Entonces, tendría yo que tener también 3 días al año celebrar mi identidad italiana. Pues, los genes no dan identidad. Entonces hay algunas, pero todas las identidades que hay en Estados Unidos son ridículas. La identidad afroamericana. Miren, es cierto que a todos los africanos que fueron llevados como esclavos se les anuló su cultura porque no eran todos iguales, no eran todos de la misma cultura, de la misma sociedad, provenían de lugares muy distintos, de culturas muy distintas, de tribus muy distintas. Pero a todos se les borró su cultura y se les creó una cultura esclava. Esto es absolutamente cierto. Y ahí se puede decir que hay una cultura afroamericana, afroestadounidense o esclavo-estadounidense. Pero cuando una persona de Benín va a Estados Unidos y tiene un hijo de Benín, un hijo benino-estadounidense, o de Etiopía, o de Kenia, o de cualquier país africano, de cualquier sociedad africana, de cualquier cultura africana, hay más diversidad genética en África de la diversidad genética que hay en el mundo de la gente que perdió la melanina, Esa persona va a Estados Unidos y tiene un hijo y al hijo se le llama afroestadounidense. Y no tiene la cultura que se ha derivado de los esclavos y de lo poco que conservaron de las culturas que trajeron de África. El banjo y los cantos y cierta visión musical, cierta visión estética, pero que es poco lo que quedó en realidad. Pero ese niño que nace en Estados Unidos, un padre y una madre de Benín, o de Etiopía, o de Nigeria o de Kenia, no es afroestadounidense como los otros. Pedirle que se identifique es finalmente decirle que tiene que identificarse con algo que le es ajeno. Pero es mucho más grave cuando entramos con los hispánicos, porque entre los hispánicos están desde los cubanos, puertorriqueños, dominicanos, centroamericanos, sudamericanos, argentinos, mexicanos y españoles. Y a veces meten a los portugueses. ¿Tenemos la misma cultura? ¿Tenemos la misma identidad cultural? Pues claro que no. Es claro que un español no tiene la misma identidad cultural que un argentino, que deberíamos ampliar nuestros horizontes, obviamente, de identidad cultural, pero es claro que el argentino nace oyendo tango, el español puede nacer oyendo guitarra flamenca y luego tendrán que beber de fuentes cruzadas. Pero Estados Unidos los iguala a todos. Todos ustedes son hispánicos. Y no lo piden. ¿Usted cuál es su raza? Ninguna. Dios mío, ahora tengo mudanza de muebles aquí arriba. Ustedes disculparán. No tengo, no me puedo identificar. Soy diferente.
Al mismo tiempo que soy obviamente igual como ser humano, culturalmente soy diferente de los argentinos, porque me crié comiendo maíz y frijol en vez de comer asados, y me crié oyendo mariachi antes que de oír tangos, y por lo tanto podemos tener reivindicaciones comunes, pero si vas a jugar a las identidades, tenemos identidades distintas. Si no quieres jugar a las identidades, yo tengo la misma identidad que cualquier afroestadounidense. Lo que no puedes es jugar a la mitad de las identidades. Y entonces vinieron los asiático-americanos. Y en los asiático-americanos van desde los indostanos y los pakistaníes hasta los japoneses y los chinos. Todos. Miles de millones de personas metidos en una sola identidad porque les conviene. No sé si le convenga al gobierno, pero ciertamente a los del Posmo les conviene muchísimo esta tontería. Todos ustedes son asiático-americanos. Pues que mi cultura es pues, de cualquier lugar de la India, de Kerala. Yo soy una persona de Kerala, tengo las costumbres de Kerala, me identifiqué con Kerala. No, pero tú eres igual que alguien que nació en Shanghái, ¿no? O alguien cuyos padres nacieron en Shanghái. Tú naciste en Estados Unidos como hijo de gente de Kerala y otro nace en Estados Unidos como hijo de gente de Shanghái. Ustedes son iguales. Los igualo en la misma identidad y les exijo que respondan a mi visión de las identidades. ¿Perdón? Yo como enemigo de las identidades evidentemente voy a decir siempre que todos somos iguales y que es absurdo hacer todas esas divisiones que hacen los estadounidenses, que pretenden, y lo decía Juan Soto Ibarza en la entrevista que le hice con mucha claridad y agudeza, que creen que las razas crean cultura, que creen que el contenido de los núcleos de tus células te comporta una cultura. Si naciste negro, prácticamente tienes que tocar la armónica, pero espérate, no llamábamos eso prejuicios, no decíamos que era terrible que se pintara siempre a los negros comiendo sandías, y de hecho se considera racista sugerirle cosas de sandías a una persona negra porque el estereotipo fue muy desagradable a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero lo que estás haciendo es enchufarles otro estereotipo. Tú tienes que hacer rap y tienes que identificarte con la cultura negra de los Estados Unidos porque eres negro. Tienes que identificarte con la cultura asiática porque eres asiático. Que esa cultura asiática sea enormemente diversa. Jugamos a las identidades hasta donde nos conviene, cerrando los ojos al hecho de que estamos metiendo categorías artificiales donde si quisiéramos meter categorías, tendríamos que meter una enorme diversidad de categorías distintas que al mismo tiempo nos llevarían forzosamente a entender que es estúpido crear ese tipo de subdivisiones entre los seres humanos. Porque al final, todos, con muy poquitas excepciones, somos iguales, comemos igual, miramos igual, besamos igual, nos queremos igual, odiamos igual. Y podemos educarnos a disfrutar todo lo que es la experiencia humana igual que todos los demás. Me enferma la idea de las identidades que ha creado Estados Unidos, que ha creado el posmodernismo, junto con las tradiciones racistas de los Estados Unidos, donde te exigen adscribirte a la identidad que te imponen y luego se enojan cuando alguien te impone otra identidad. Y cuando dices que no aceptas ninguna identidad, que no te aceptas como yo, que no me acepto como blanco porque no soy blanco en el sentido lato de la palabra, porque España no tiene gente blanca. España tiene una mezcla de todos los que pasaron por aquí, cartagineses, griegos, romanos, godos, visigodos, ostrogodos, vikingos, más vikingos, sobre todo en el norte, cuando arrasaban de cuando en cuando, como solían ser los vikingos, atacaban, se llevaban todo. Cuando alguien como Abascal te habla de la pureza racial y por lo tanto cultural de España, tú dices, ¿de dónde? ¿De dónde? Si un asturiano se siente en sí y se ve bastante distinto al andaluz, como todas las regiones, porque cuando subdivides el país en regiones, las regiones tienen diferencias y las regiones tienen subregiones que tienen diferencias y las subregiones tienen pequeñas
subdivisiones adicionales que tienen diferencias, como Gijón se pelea con Oviedo, y luego dentro de Gijón, pues claro, el barrio de aquí se pelea con el barrio de allá, porque los seres humanos somos iguales todos y somos tribales todos. Las falsas identidades que nos tratan de imponer son identidades de las que tenemos que huir de todas. Y aquí siempre recordaré la frase de uno de los grandes bateristas de la historia del jazz, Gene Krupa, que era de origen judío, y que alguna vez le preguntó a un periodista: señor Gene Krupa, ¿qué se necesita para tocar jazz? Y Gene Krupa se giró y le dijo: para tocar jazz hay que ser negro. El reportero se quedó así y le dijo: pero señor Krupa, usted es blanco. Y Gene Krupa lo miró con un infinito desprecio y le dijo: no, soy negro. Pues yo también. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.